donde vamos a hablar un poco sobre el encuentro con Dios, cómo encontrarnos con Dios, qué pasa cuando nos encontramos con Dios. Vamos a estar hablando un poco sobre eso, fundamentado en la palabra en el capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a estar hablando sobre, vamos al encuentro con Dios, o sea, qué sucede o qué debería suceder al momento de nosotros tener ese encuentro con Dios. Por lo general, cuando nosotros nos encontramos con Cristo es porque hemos venido a nuestra vida, se han venido cayendo las cosas como a pedazos, ¿saben? Es una pregunta que yo se la dejo para que usted la responda. O sea, ¿qué haces cuando todo parece estar cayéndose a pedazos en tu vida, en tu entorno, en lo que tú estás haciendo? ¿Qué haces? O sea, yo creo que la respuesta más certera que podemos tener cada uno de nosotros es ir a la búsqueda de Dios. Cuando nosotros vemos que estamos en situaciones quizás de crisis o en aprietos, por lo general buscamos ese encuentro con Dios. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento o ha escuchado que Dios me habló, Dios me dijo, y se pregunta y tú dices, bueno, ¿cuándo Dios me va a hablar? O ¿cuándo Dios me va a hablar? ¿Verdad? Esa es una pregunta que a veces se hace mucho a la gente. Porque, ¿qué sucede? Para nosotros poder escuchar la voz de Dios, tiene que haber sucedido una serie de pasos en nuestra vida, en nuestra búsqueda de Dios para encontrarnos con Él. Por eso vamos al libro de Isaías y vamos a leerlo desde el versículo 1, capítulo 6, versículo 1 del libro de Isaías. Dice lo siguiente. Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense lo siguiente. Vemos primeramente el encuentro con Dios que tuvo Isaías aquí. Primeramente vimos que él fue al templo. Él está teniendo este encuentro con Dios. Luego de que muere el rey Usías, un rey que muere con lepra, porque se puso orgulloso, arrogante delante de Dios y fue castigado por Dios, por lo tanto murió con lepra. Isaías tuvo este encuentro con Dios, ¿no? Lo primero que podemos ver en ese encuentro con Dios es que Isaías fue al templo. O sea, en pocas palabras, una de las primeras cosas que nosotros vamos a necesitar y ver en nuestra vida para poder ir al encuentro con Dios es ir y entrar a la presencia del Señor. Tenemos que tomarnos el tiempo para acercarnos a la presencia de Dios. Nosotros entendemos que hoy día la Biblia la palabra nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, a pesar de que hoy día estamos en una pandemia donde la mayoría de los templos no están abriendo y quizás no nos estamos reuniendo como congregación, aún así la presencia de Dios va contigo. Entonces, tú tienes que tomarte el tiempo, es necesario tomarnos el tiempo para acercarnos a la presencia de Dios antes de buscar otra cosa. Algo que es muy común cuando nosotros tenemos situaciones de crisis o situaciones difíciles es que buscamos el consejo directamente, primeramente de un pastor, en mi caso como pastor,
o de cualquier otro pastor, o un líder, o un ministro, un anciano, alguien que quizás tenga la madurez espiritual. Pero muchas veces, y eso no está mal, ojo, pero muchas veces hacemos eso antes de ir primero a la presencia de Dios. Una de las cosas que yo he conversado con personas que quizás buscan mi consejo como pastor, es preguntarle, ¿ya oraste? ¿Ya buscaste dirección de Dios en eso? Porque yo no soy Dios, para comenzar. Yo soy un simple servidor, un pastor, y quien puede darte una dirección realmente acertada es Él. Y yo puedo darte un consejo de parte de Dios y quizás Dios me pone palabra en ese momento para ti, es muy probable, pero tú tienes que ir primero a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo tú sabes que lo que yo te estoy diciendo viene de parte de Dios si tú no has ido a buscar de la presencia de Dios, a buscar dirección? Entonces, es algo que nosotros tenemos que enfocarnos en esa búsqueda y en de ese encuentro con el Señor, en poder realmente tener tiempo para acercarnos a Dios. Podemos ver, si nosotros vamos a la palabra, vemos el Salmo 27, dice lo siguiente, se los leo. 27, versículo 4, dice lo siguiente. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Entonces, para nosotros poder habitar en la casa del Señor, necesitamos indagar, necesitamos buscar de Dios. Usted no puede, ¿verdad que usted no lo dejan entrar a una casa que no conoce a la gente? O sea, si usted llega a su casa, un extraño, no sé, el amolador, vamos a poner el amolador, que es muy común en nuestra nación, llega el amolador y toca la puerta, no, yo voy a entrar para su casa, yo voy para adentro, sin que usted lo deje entrar, ¿verdad que no va a entrar? Entonces, nos damos cuenta que algo que nosotros necesitamos para realmente entrar en la presencia de Dios es buscar de Dios, es buscar conocerlo, es buscar estar en su presencia. Entonces, vemos también en el Salmo 93, versículo 13, dice, dichoso aquel a quien tú corriges, Señor, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras el impío se le cava una fosa. El Señor no rechaza a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. Entonces, nos damos cuenta que algo que nos enseña el Señor es que estando en su presencia, como dice acá, en este versículo, cuando nosotros enfrentamos tranquilos los días de aflicción como justos, mientras al impío se le cava fosa. Entonces, necesitamos que nosotros, en esa búsqueda de Dios, entrar a la presencia. En pocas palabras, apartar el tiempo que necesitas para que Dios te dirija. ¿Ok? Y todavía no hemos llegado al punto, bueno, entonces, ¿cómo es que Dios me va a hablar? ¿Cómo es que Dios me va a decir? Porque entonces viene la pregunta, ¿verdad? El Salmo 16:11 dice lo siguiente, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Quiere decir que nosotros estando en la presencia de Dios, nosotros buscando habitar en la presencia de Dios, no va a haber otra cosa sino sabiduría de la senda de la vida, alegría en la presencia y dicha eterna. Entonces, podemos estar viviendo situaciones difíciles en nuestra vida, en el día a día, situaciones de tristeza, de aflicción, de enfermedad, nos pueden hacer sentir afligidos, ¿ok? Pero la realidad es que buscando estar en la presencia de Dios, eso va a ser lleno, primeramente por el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, ¿ok? En nuestra vida, para que realmente podamos salir adelante, ¿no? Ahora, dentro de esa vivencia que tiene Isaías en el capítulo 6, que estábamos leyendo al inicio, capítulo 6 de Isaías, desde el versículo 1, vemos algo que pasa en el encuentro con Dios que tiene Isaías, que la experiencia que él tiene es vivencial, o sea, él lo percibe, él siente la presencia de Dios. Fíjense que el versículo, desde el 1 dice, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, dice, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y fíjese el versículo 4, dice, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Para él fue vivencial. Una de las características de cuando tú tienes un encuentro con Dios es que se convierte en algo vivencial en tu vida. ¿Me entiendes? O sea, que tú dices, pero ya va, algo está pasando. O sea, que él vio cómo tembló de la voz de Dios. Cómo se llenó de humo el templo con la presencia de Dios. Entonces,
para nosotros darnos cuenta que estamos caminando en ir a un encuentro con Dios, en nuestra intimidad, en nuestra oración, tiene que ser algo vivencial. Por eso los momentos de altar, los momentos de altares familiares, de orar en intimidad en tu habitación, en tu alcoba, en tu baño, donde sea que tú ores, tiene que ser algo vivencial con Dios. No puede ser simplemente algo mecánico de, bueno, Señor, te doy gracias, gracias por lo que me das, gracias por la comida, en el nombre de Jesús, amén, chao. O sea, tiene que ser algo vivencial. Tienes que buscar esa presencia de Dios en tu vida. Quiere decir que Isaías literalmente experimentó que Dios estaba en ese lugar. ¿Por qué muchas veces no pasa eso en nuestra vida? Uno de ellos por temor. Tememos a lo desconocido, tememos a las cosas que ignoramos. Entonces se convierte en un temor de que, bueno, no sabes qué va a pasar, te asusta y todo lo demás. ¿Ok? No buscamos realmente que esa experiencia sea vivencial, muchas veces por costumbres religiosas. Y muchas veces cuando pensamos en costumbres religiosas nos imaginamos a los idólatras, a los que adoran imágenes, a cualquier otra religión que no sea la fe cristiana. Pero muchas veces dentro de nuestra misma fe tenemos costumbres religiosas. Por ejemplo, si usted siente que no está teniendo una experiencia en su cuerpo, entonces para usted no hay una experiencia vivencial. Si usted siente que quizás el ambiente no hay ¿cómo se llama? No sé, no hay un ambiente de liberación, entonces quizás usted siente que no hay una experiencia vivencial. Muchas veces las costumbres religiosas vienen en nuestra propia mente, ¿ok? Entonces queremos muchas veces encajonar a Dios en que Dios es como yo pienso y digo que es, no como realmente dice la palabra que es. ¿Y cómo dice la palabra que es, pastor? Simple y llanamente que Dios es soberano, que soberano de Dios es omnipotente, omnipresente, que Dios es todopoderoso y que Dios hace como quiere. Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta que la experiencia, las costumbres religiosas a veces nos limitan en esa experiencia vivencial. Por ejemplo, cuando ponemos que tenemos que tener una canción en específico o una ropa en específico, es que eso no es lo que nos está diciendo Isaías, eso no lo dice allí. Lo está diciendo es que realmente tenemos que buscar que ese encuentro con Dios sea una experiencia vivencial, ¿ok? Muchas veces tampoco lo buscamos por el qué dirán. El qué dirán, uy, ¿qué van a decir? Cuando usted y yo llegamos a la iglesia por primera vez, estoy seguro, es que estoy tan seguro de eso, que cuando usted llegó y no conocía de Cristo y no conocía de la palabra de Dios, usted le daba pena entrar y le daba pena cuando empezaban a cantar y le daba pena alzar las manos, porque uy, ¿qué van a decir? Van a decir que estoy loco como ellos, ¿verdad? Resulta que hoy día somos uno de los locos, ¿cierto? Entonces, usted no, y si es posible aplaudía bajito como para que la gente no te viera, ¿no? Y cuando te decían, cierra los ojos, alza las manos, los cerrabas para que no se fijaran en ti, no se dieran cuenta que no había cerrado los ojos. Entonces, realmente, esas cosas limitan esa experiencia vivencial que podemos tener con Dios a la búsqueda de su encuentro. ¿Ok? Otra de las cosas que vemos aquí en Isaías, el versículo 5 dice lo siguiente: entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento todo el que estaba delante de la presencia de Dios, que estaba en pecado, caía muerto. Eso enseña la palabra. Por eso dice, ay de mí. O sea, en pocas palabras, vemos que Isaías confiesa su pecado. O sea, véanlo así. Él fue al templo, fue a buscar a la presencia de Dios. Fue a buscar esa presencia, tuvo la experiencia vivencial con Dios, y al momento que tuvo la experiencia vivencial con Dios, confesó. Lo único que va a hacer que tú y yo confesemos los pecados delante de Dios es que tengamos una experiencia vivencial con Él. Por eso, así usted vaya y quiera hablar con quien sea de sus pecados, si usted no experimenta ese encuentro con Dios vivencial, usted no va a confesarle a Dios. ¿Y sabe qué es tonto? Que Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Es irónico decir, no, yo no voy a... Porque ya Dios sabe qué es lo que hacemos, aunque no se lo digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos bajo la gloria de Dios, como lo estaba Isaías en esta experiencia vivencial, es cuando nosotros vamos a ver nuestras impurezas. Es decir, usted sabe cuando una camisa blanca está curtida, cuando la saca a la luz del sol. Porque a lo mejor usted se la pone en una luz artificial.
y no se ve que está blanquita. Pero mentira, en lo que usted sale para la calle se da cuenta que está toda manchada, que está teñida, pues teñida. Entonces, es lo mismo. Cuando tú entras y buscas la presencia de Dios, entras a la presencia de Dios, tienes la experiencia vivencial de la búsqueda de la presencia de Dios, entonces tú ves tus errores. Por lo tanto, ves lo que está mal y confiesa. En pocas palabras, viene a ti una convicción de pecado en tu vida. ¿Saben por qué es importante esa convicción de pecado? Porque cuando nosotros vivimos sin convicción de pecado, para nosotros no está mal muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar con cosas puntuales. En el caso de los hombres, cuando tú vivías sin convicción de pecado, ¿qué nos enseñan a los hombres de chiquitos? Bueno, tienes novia, tienes 3 novias, tienes 4 novias, tienes 5 novias. Cónchale, qué macho, qué varonil, ¿verdad? Entonces tú creces con eso en tu mente y para ti es normal. Es normal que, bueno, que tengas 2 mujeres, que tengas 3 mujeres, ¿cierto? Pero lo cierto es que eso está mal delante de los ojos de Dios, es pecado. Entonces, ¿por qué? Porque eres un adúltero. Entonces resulta que cuando tienes convicción de pecado a tu vida, entonces tú dices, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy mal. Entonces tú confiesas delante de Dios. Lo mismo pasa con el mentiroso. Cuando nosotros enseñamos a la gente a decir mentiras blancas a nuestros hijos, yo en lo personal, yo enseño a mis hijos a que hablen la verdad, sea la consecuencia que le traiga. La verdad siempre nos hará libre. Eso enseña la palabra. Entonces, si tú le enseñas a tus hijos a decir mentiras verdaderas, bueno, miren lo que estoy diciendo, mentiras blancas, entonces tú creces en tu mente como que, bueno, una mentirita no le hace daño a nadie, pero te hace daño a ti, porque estás yendo contra Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y empecé a asistir a la iglesia, yo recuerdo que en mi casa era un tema donde yo vivía con mi familia, porque era un tema que decían, Luis, no digas que estoy, contesta, pero si es fulanito, no estoy. Entonces, como yo empecé a trabajar con esto en mi vida, yo le decía, no, o contestas tú, o no contestas, porque si contesto yo, te voy a pasar a la persona, yo no voy a mentir por ti. Entonces, al principio se me ponían bravos, viste, tú sí eres, cónchale, ¿qué tal? No, bueno, ¿por qué yo voy a arriesgar mi alma por mentir por ti? Tú sí eres apretado, ¿me entiendes? Entonces no. Entonces empezamos a confesar. Por eso les decía que a la luz de Dios se nos ven las costuras. Por eso es que nuestra búsqueda debe ser permanente, porque todos tenemos luchas personales, diarias, procesos, mal carácter, situaciones familiares. ¿Ok? Ya después que nosotros pudimos confesar delante de Dios cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, vemos que el versículo 6 dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Es decir, la brasa con que el serafín tocó los labios de Isaías, ¿ok?, purificó su pecado. Pero entonces, fíjense lo siguiente, para que tú puedas ser purificado, debes confesar el pecado. Y para que tú puedas confesar el pecado, debes tener una experiencia vivencial con Dios. Y para tener una experiencia vivencial con Dios, tienes que buscar la presencia de Dios. Punto. Fíjense que es como un paso a paso, ¿verdad? No parece tan complejo, pero de verdad que a la gente como le cuesta. Entonces, nos damos cuenta que cuando nos atrevemos a confesar, el Espíritu de Dios nos purifica. Y es como tú puedes hablar abiertamente, que yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, mira, sí, yo antes hacía tal cosa, yo antes era así, hacía esto, hacía lo otro, porque ya no te da vergüenza tu pecado, porque ya tú sabes que Dios te purificó, Dios te limpió. ¿Sabes? Cuando, a pesar de que muchas veces en los temas, cuando no hay convicción de pecado, la gente o uno mismo decía, no, pero yo no, ese es mi problema, yo hago mi vida con lo que yo quiero, pero sin embargo nos daba vergüenza hablar de eso, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué es eso? Porque sabíamos muy en el fondo que estaba mal.
¿Qué pasa? Que cuando realmente ya tú eres purificado, ya fuiste limpio. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de purificar, hay un ejemplo que se usa mucho y es muy cierto, que es el ejemplo del oro. ¿Saben? El oro lo purifican en el fuego. Así como pasó con él, le pusieron una brasa encendida, una brasa caliente en la boca. ¿Ok? Porque fíjense, menos mal que dijo, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Usted se imagina que hubiera sido, no, de pensamientos impuros, no, hubiera metido la cabeza en la brasa. ¿Me entienden? Entonces, pero dice, cuando purifican el oro, lo pasan por fuego. Y a medida que lo pasan por fuego y ese oro hierve, va botando las impurezas. Y si yo le preguntara a usted cuántas veces pasa el oro, ¿qué me diría? ¿Cuántas veces debe hacerse ese proceso al oro para que sea purificado? ¿Sabe? ¿Sabe cuántas? ¿Sabe? La definición de la purificación del oro dice que sea las veces que sean necesarias de acuerdo a la cooperación del oro. Tremendo. Porque dice de acuerdo a la cooperación del oro. Quiere decir que usted y yo vamos a ser purificados, pasados por fuego, las veces que sean necesarias hasta que cooperemos. Eso te da la respuesta de por qué muchas veces tú te la pasas luchando en ese mismo proceso, en ese mismo dolor y en esa misma tristeza, porque no has querido confesar, por lo tanto no has sido purificado y no has cooperado. Entonces, por supuesto, te va a doler. Entonces, quiere decir que cuando a una persona se le llama escoria es porque es una impureza, es una suciedad. Entonces, por supuesto, a medida que mayor pasa tiempo en el fuego, más es purificado. Entonces, usted no quiere estar más en la candela, confiese, deje que Dios le purifique y ya está. Y listo, porque está en la candela duele, ¿yo? ¿O no? ¿O no le duele cuando Dios lo procesa? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso, de eso depende nuestro tiempo de purificación. Y muchas veces tú puedes ver que pasa la gente la vida entera con ese mismo proceso o esa misma lucha, porque no se ha dejado purificar por Dios. Vemos otra cosa que vemos en este punto de Isaías, es el que recibimos. Fíjate que dice el versículo 6 que leíamos, dice, mira esto, tocátelo, de tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces sabemos lo siguiente, ya cuando somos purificados, recibimos perdón de pecados, recibimos el perdón de pecados. Pero ¿saben qué veces qué pasa? Que muchas veces nosotros mismos no aceptamos ese perdón. Muchas veces nosotros mismos nos latigamos y traemos a memoria ese asunto y traemos el tema de que yo hice, de que yo era. Entonces ya resulta que Dios te dijo, papá, pero ya tú estás limpio, ya tú fuiste para la candela, ya tú estás bien, deja de estar en eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos al encuentro con Dios, ya pudiste confesar, ya fuiste purificado. Al recibir perdón de pecado de Dios, debes perdonarte a ti mismo. Necesitas perdonarte a ti mismo. Una de las cosas que no nos ayuda a avanzar muchas veces en las cosas de la vida y en las cosas de Dios es que no nos perdonamos nosotros los errores. Y déjeme decirle que mal que bien, muchas veces esos mismos errores fueron los que nos llevaron a Dios, a buscar de Él. Porque por lo general la gente no tiende a buscar de Dios cuando todo está perfecto y bello. La gente tiende a buscar de Dios cuando las cosas están mal. Entonces, esos errores que pudimos haber cometido son los que nos permitió que llegáramos al Señor. Entonces, recibe el perdón de pecado en tu vida. Deja de decirle a Dios que te perdone si ya Dios te perdonó y te purificó. Ahora, si tú sigues siendo un pecador a la deportiva, eso es otra situación. Eso quiere decir que aún no has confesado y que aún no has sido purificado. Porque si tú a la vez sigues pecando y te vuelves a lamentar, y vuelves a pecar, y te vuelves a lamentar, y vuelves a pecar, y vuelves a lamentar, eso está como los alcohólicos, que cada vez que se caen a palo, entonces después que están en la noche rascados y dicen no bebo más nunca, en la mañana siguiente se están bebiendo una cerveza para pasar ratón. Es lo mismo. Entonces realmente no has aceptado la condición. No has aceptado tu condición, por eso no había una convicción real de ese pecado.
Entonces, cada uno de nosotros, para poder estar al encuentro con Dios, necesita esto. Sigo leyendo. El 6 decía, el 7 dice, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Y dice el 8, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces vemos que después que sucede todo esto, al encuentro con Dios es cuando Dios habla. Entonces muchas veces la gente dice, pastor, ¿por qué a mi Dios no me habla? Y pastor, ¿por qué a mi Dios no me dice nada? Y pastor, ya va, tú fuiste al encuentro con Dios, tuviste una experiencia vivencial con Dios, tú confesaste tus pecados, fuiste purificado por Dios, perdonaste a ti mismo, te perdonaste a ti mismo las cosas malas que quizás has podido hacer delante de Dios. Sí, ok, entonces espera que Dios te va a hablar. Si eso no has pasado, entonces tienes trabajo todavía. Tienes cosas que hacer antes de que Dios te pueda decir algo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que yo les decía al inicio, entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué no? Es que no oigo la voz de Dios. ¿Por qué no oigo la voz de Dios? Primero, Dios habla de muchas formas, para comenzar. Muchas veces cuando hablamos de la voz de Dios, lo primero que vamos a ver de la voz de Dios es su palabra, es la Biblia. ¿Ok? Es lo primero que vamos a ver. Pero Dios también puede hablarte audible si quiere. Dios puede hablarte a través de otra persona. Dios puede hablarte a través de la televisión. Puede hablarte a través de una piedra si le da la gana. Entonces, pero solamente Él sabe. Te puede hablar en sueños. Te puede mostrar visión. Entonces, que tú no lo crees. Eso es otro asunto. Pero la realidad es que si tú has ido a la presencia de Dios, Dios empieza a hablarte. Yo recuerdo un amigo de muchos años, que él es cristiano, y él me decía en una oportunidad, chamo, siento como que Dios me tiene una persecución, chamo. Porque claro, yo le predicaba y le hablaba y tal. Entonces, Dios me tiene una persecución, porque entonces donde sea que yo voy, entonces me encuentro un cristiano, o si voy para el cine, entonces están pasando las películas cristianas, o si prendo la televisión, entonces está una prédica, entonces es como que Dios te está persiguiendo. Y yo, bueno, ¿y qué más quieres tú que Dios te diga? Pues le decía yo, ¿y tú qué más quieres que Dios te diga? Que baje Dios en persona y te diga, hijo, no, ¿qué es lo que tú quieres? Pues, entonces, espérate, Dios te está hablando por todos lados, te está diciendo, párame. Entonces, hasta ponía sueños a uno para decirle, mira, chamo, Dios te quiere decir esto, pana. Hasta un burro, totalmente. Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos a esas cosas, ¿no? ¿Y sabe por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque muchas veces escuchamos todo lo demás menos a Dios. ¿Qué es todo lo demás? Nuestro entorno, las voces del mundo, las voces de nuestros amigos que nos dan un consejo que es de Dios, las voces de las noticias, el Twitter, las voces de maldición que han atraído a tu vida, las voces de tu propia mente, tu propia voz. No, tú no lo vas a lograr. No, tú no has cambiado. Entonces se trata de que para poder escuchar la voz de Dios, tienes que estar en la misma sintonía que Dios. ¿Cierto o falso que cuando nosotros ponemos el radio en el carro o en un radio casero, para tú poder escuchar un dial, tienes que estar en el dial correcto, ¿cierto? No sé, quieres escuchar cualquiera, 99.9, 92.1, la que te dé la gana. Tú necesitas poner la sintonía en el dial correcto para escuchar la señal. Necesitamos estar en la sintonía con Dios para poder escuchar su voz. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos en una sintonía la sintonía que nos da la gana. Entonces, Dios está esperando que nos conectemos. Y bueno, vamos a esperar que el hombre ponga la señal que es. Entonces, ¿qué pasa? Hay sintonías que debemos sacar de nuestra vida. Sintonías que debemos quitar. Una de ellas, la sintonía de las palabras de que nunca vamos a cambiar. Yo he podido ver eso, ¿oyeron? En gente, en situaciones de familia, en situaciones donde quizás el hijo tiene situaciones de adicciones, o situaciones de lo que sea, de rebelión, violencia. Entonces los mismos padres le dicen, no, él es así, él no va a cambiar nunca. Él es así. Entonces, si tú eres ese muchacho o esa muchacha, de repente cuánto te hiera a ti eso de decir, bueno, yo soy la oveja negra, pues, yo estoy perdido, yo no sirvo para otra cosa. Eso es como decirle a un chamo que quizás el papá fue malandro,
¿verdad? O es malandro, decir, no, como el papá es malandro, él va a ser malandro. Eso es una sintonía de que tú nunca vas a cambiar. Entonces, cierto o falso que cuando tú confesaste tus pecados, cuando tú llegaste a Cristo, quizás los amigotes tuyos del pasado, los amigotes que tenías antes, te decían, guau, ahora sí, ahora tú eres cristiano. Mire, ¿tú no te acuerdas cuando hacíamos esto y hacíamos lo otro, cuando nos caíamos a palos allá y nos amanecíamos doblados allá en la redoma? ¿Te acuerdas? A mí me pasó bastante. ¿Por qué? Porque los panas míos, con que yo me iba a echar, aunque me iba a caer a curda, entonces después dije, no, chamo, ya yo no estoy bebiendo. No, chamo, ya yo no estoy. Entonces, sí, ahora me vas a decir que sí. Y dígame cuando él habla de mujeres. Entonces se ponían a hablar de mujeres y yo me hacía el loco. Me ponía me iba para otro lado. Entonces me decía, ay, sí, me va a decir que es que no. No, pero es que el problema no es que no me parezca atractiva. El problema es que no me voy a poner eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, el problema es que o sea, no voy a caer en ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Que te lleva a que esas mismas voces te saquen de la sintonía de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces por querer agradar a la sociedad, muchas veces por querer agradar a quien está contigo, por no sentir ese rechazo social. Yo te voy a decir algo, yo prefiero estar bien con Dios que con el hombre. Así el mundo me aborrezca, a mí no me interesa, yo prefiero estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque eso me da paz, porque tengo paz. Y punto. Entonces, hay otra sintonía que tenemos que dejar de escuchar, que es el que siempre vas a ser pecador. Tú eres un pecador y siempre vas a ser pecador. Sí, nosotros cometemos pecados, aún luchamos con pecado. Pero también tenemos la fe de que fuimos redimidos por Cristo. Tenemos la fe de que, a pesar de que somos imperfectos, Él nos hace perfectos. De que somos salvos por Él, no por nosotros, no por mérito propio. De eso se trata la gracia. La gracia es un don, la gracia es un regalo. ¿Qué hace usted? ¿Cuánto? Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto cuesta su alma? ¿Cuánto cuesta? ¿$1 millón? ¿100 millones de dólares? ¿1.000 millones de dólares? Bueno, algunos la venden barata, pero la realidad es que tu alma no tiene precio. El precio que tiene tu alma fue la sangre de Cristo en la cruz. ¿Ok? ¿Todavía lo llaman a uno loco? Sí, claro que sí, a uno lo llaman loco muchas veces, más de una vez. Más de una vez lo llaman loco. Pero resulta que cuando esa persona que te llama loco tiene una situación, a quien llama para orar es a ti. A quien dice, mira chamo, ora ahí tu iglesia, esos hermanitos, esa gente que tú conoces, ora porque es que tengo tal situación y te llaman es al loco. ¿Cierto o falso? ¿Me equivoco? No me equivoco. Entonces, ¿pero por qué? Porque esa persona sabe en su interior que la presencia de Dios habita con quienes lo buscan. Entonces, por eso es que necesitamos buscar esa sintonía. Otra sintonía que debemos dejar a un lado para realmente sintonizarnos con Dios es la falsa humildad. El procurar ser muy piadoso. ¿Me entiendes? El tener una falsa humildad, yo creo, para mí es una de las peores. O sea, el tener una falsa humildad es terrible. Hoy vi un video que me compartió una de las hermanas que de un pastor que estaba diciendo que si él salía, si hubiera una revista que catalogara los 10 pastores más bellos del mundo, él estaría dentro de esos 10 pastores. A modo de broma. ¿Me entiendes? Y digo, bueno, ¿y por qué no va a decir? Bueno, si considera que es guapo, pues. Pero entonces caer en la falsa humildad sería, no, yo soy un moco. Yo no me miro, yo soy un moco porque yo soy un siervo de Dios y yo no puedo mirarme en el espejo. Yo no me puedo ni peinar porque si me peino es pecado. Eso es una falsa humildad. Aparentar supuesta piedad cuando realmente tu corazón y tu mente dice otra cosa. Entonces, tú tienes que ser humilde, ¿verdad? Estar delante de Dios sin tener caretas. ¿Ok? Y por lo general, la gente que vive en falsa humildad tiene una doble vida. Cuando está en la iglesia es de una forma, o cuando está con los hermanitos es de una forma, pero cuando está en el mundo es de otra. Cuando está en el mundo es un mundano. ¿Me entiendes? ¿Saben en la palabra dónde podemos encontrar eso? Cuando Pablo exhorta a Pedro, porque Pedro cuando estaba con los judíos entonces se comportaba como judío. Cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Entonces decía, bueno, pero ¿tú qué estás haciendo? Entonces usted se imagina. Vamos a llevar eso a la actualidad, pues.
Vamos a suponer que sabemos todos los movimientos que hay en el mundo hoy día, o sea, el tema de la comunidad LGBT, el tema progresista del feminismo, el tema del Black Lives Matter, de la comunidad afroamericana, ¿verdad? Entonces supóngase que usted, que cada vez que esté con una comunidad diferente, si usted está con la comunidad LGTB, entonces usted está así, todo como ella, todo así, hola, ¿cómo estás? Y tal. Y si estás con la feminista, entonces estás tirando piedra a los hombres. Y si estás con las personas de color, entonces le estás tirando piedra a los blancos. Entonces tú no eres genuino, tú eres un hipócrita, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que la falsa humildad es una sintonía que tenemos que apagar. ¿De acuerdo? Vemos otra sintonía que es más común en verla en nosotros los cristianos, y es el activismo religioso. El activismo. Vemos a una Marta en la palabra que cuando llegó el Señor a su casa, estaba afanada haciendo y estaba, ¿me entiendes? Estaba haciendo porque el Señor estaba ahí. Usted no ha ido a visitar, yo le hago una pregunta, ¿usted ha ido a visitar a alguien alguna vez? Hablar con esa persona que cuando usted lo fue a visitar y la persona está cocinando, haciendo, no, porque es que te voy a hacer algo, ya va, espérate. Pero es que espérate, yo te vine a visitar, fue a ti. Yo no vine a visitar las decoraciones, los adornos que tienes en la mesa, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado. No, ya va, entonces se van y se desaparecen. Ellos se ponen a hacer cosas en la casa para arreglar la casa, para ponerla bonita porque llegaste tú. Eso es lo que le pasó al Señor con Marta. Exactamente, muchas veces ese activismo religioso del querer hacer, y vamos a hacer cosas, y pastor, y vamos a hacer una campaña, y vamos a hacer un evangelismo, y vamos a hacer esto, y vamos a ir para los hospitales, y vamos a ir para las cárceles, y vamos a ayudar al pobre, y vamos a ayudar a la viuda. Entonces, pero nunca te dedicaste a sintonizarte con Dios para ver realmente lo que Dios quería decirte. Yo aprendí eso hace un tiempo como pastor. Yo aprendí eso porque, y yo creo que lo deben recordar, cuando yo les puse allá en la iglesia, dije, aquí en esta iglesia no se va a hacer más nada por emoción, aquí todo se va a hacer cuando Dios diga que lo hagamos, vamos a ir para tal lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso desgasta físicamente y espiritualmente. ¿Por qué físicamente? Porque somos de carne, pana, porque tú no somos de hierro. Porque además de eso tienes que llegar para tu casa, atender a tu esposa, atender a tus hijos, atender tu casa, limpiar, ¿verdad? Y hacer mercado, ir a trabajar. Y además de eso, espiritualmente, porque como no te llenas de Dios, no tienes búsqueda de Dios, por supuesto que te empiezas a despichar. Y cuando vienen los golpes duros, entonces no sabes cómo levantarte. Te están contando 7, 8. Entonces, requiere que realmente nos dediquemos a que escuchemos la sintonía de Dios correcta. A que dejemos el activismo. No estoy diciendo que no hagamos. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. O sea, si usted dice querer ayudar al necesitado, ayúdelo. Pero también dedíquele tiempo a buscar la presencia, como estoy hablando desde un inicio. ¿Ok? Y otra cosa que, como que ya comenté, respecto a la sintonía, es nuestra propia voz. Es nuestra propia voz. Es creer que nosotros muchas veces confundimos nuestra voz con la voz de Dios. Entonces, tú dices, no, es que Dios me dijo, y no, y muchas veces fue tu propia voz que te dijiste. Entonces, no sé, un ejemplo, viste unos zapatos en una vitrina y tú dices, Señor, ¿será que me compro los zapatos? Y por el tú mismo te dijiste, sí, cómpratelo, tienes los reales ahí, cómpratelo. Y entonces después tú dices, no, Dios me dijo que me los comprara. No fue Dios, fuiste tú. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos realmente estar en la sintonía correcta con Dios para escucharlo. Y saben, a veces esa sintonía es hacer silencio. Es simplemente escuchar. Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad o lo ha hecho. A veces cuando decimos vamos a orar, yo no sé, o ha visto grupos de intercesión de ese tipo, un grupo orando, que todos están, sí, porque tú sabes que y bueno, ¿y cómo se entienden? Pues yo me imagino a Dios, de verdad que bueno, menos mal que Dios es omnisciente y sabe todo, y omnipresente y escucha todo. Porque si fuera yo estuviera loco. Yo digo, bueno, yo no sé qué están hablando. Oye, ¿qué están diciendo? Entonces te escucha que todos están hablando a la vez y todos están, y gritados además. Entonces espérate, ya va. A veces, para oír la voz de Dios, tenemos que callar la boca, haz silencio, para que tú empieces a sintonizar. Otro punto que nos lleva de estar cuando estamos en la presencia de Dios, cuando vamos al encuentro con Dios, vemos el versículo
8 todavía, estamos hablando que Dios le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. ¿Saben? Hay mucha gente que Dios ya le habló y Dios le dijo, pero no le ha respondido a Dios. Isaías le respondió, le dije, ¿a quién enviaré? Dice, ay, sí, porque Dios, porque una pregunta yo haría, ¿por qué Dios, si Dios es Dios, verdad? ¿Por qué Dios no le dijo a Isaías, mire Isaías, ve para allá, para tal lado y a tal cosa? Él preguntó, Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Como probándolo, ¿verdad? Para ver si él iba a decir, no, envíame a mí, yo mismo soy. Entonces, muchas veces Dios nos habla, o Dios quizás ya te ha hablado, pero tienes que responderle. Tienes que responderle. No te hagas el loco. Porque si te haces el loco, Dios simple y llanamente va a buscar ver quién es el que quiere hacer el asunto. ¿Ok? O quién quiere que Dios esté en su vida y que seguir instrucciones de Dios para la vida. Entonces, algo que tenemos que tener claro, porque entonces ahí viene el tema de que nos sentimos sobrenaturales, los arcángeles, porque Dios me habló y me dijo. Pero si no le has respondido a Dios, no eres nadie tampoco. Y Dios te va a usar. Entonces, ahora, hay mucha gente que Dios le dice, ¿a quién enviaré? Y la gente se hace, empiezan a hacerse los locos. Y por supuesto, bueno, Dios no lo usa y usa otro, pues. Y se acabó. Por eso es que Dios busca más que gente capacitada, busca gente dispuesta. Busca gente dispuesta a hacer las cosas, dispuestas a obedecer, a caminar, a cambiar. Y fíjense lo siguiente. Yo pregunté al inicio que si usted alguna vez ha sentido que Dios no me ha hablado, pues sí, porque Dios no me ha hablado. Y muchas veces también te has sentido que Dios no te dice qué tienes que hacer, cuál es la dirección que tienes que tomar. Porque fíjate, voy a enumerar los pasos. Punto 1, ir al templo, o sea, ir a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Segundo, ahí escucha la voz de Dios. Y bueno, todo lo que le estás explicando de la sintonía, cómo escuchar la voz de Dios correctamente, para que tú después que escuches a Dios, debes responderle. Tú puedes decirle a Dios, no Señor, yo no quiero hacer eso, pero cuidado no te pase como Jonás. ¿Oíste? Porque Jonás, Dios le dijo, mira, ve para Nínive, y Jonás caminó al lado contrario. Él dijo, no, yo para allá no voy. ¿Y qué le pasó a Jonás? Dice que se lo tragó un pez, estuvo 3 días en un pez, 3 días metido. Hasta que le dijo, Dios, bueno, Señor, está bien, yo voy ahí, chamo. Y el pez lo escupió para allá, para Nínive. Entonces, te das cuenta que muchas veces, aunque tú quieras evadir lo que Dios te está pidiendo que hagas, en algún momento vas a tener que hacerlo. Yo les voy a hablar de mí, pues cuando yo fui llamado a ser pastor, mi esposa y yo, bueno, ustedes lo saben, mi esposa y yo, nosotros le huíamos. Sabíamos la responsabilidad que esto conlleva, los sacrificios que también conlleva, pero le huíamos. Es más, yo recuerdo que el pastor Pedro cuando le dice, Luis, dime, Dios te está hablando esto, Dios está diciendo lo otro. Ya tú sabes el llamado que tenía Dios, porque también ya es un peso que pone Dios en el corazón, por la gente, ¿no? En tu corazón, por las personas. Y el pastor me dice, Luis, bueno, dime qué día quieres que sea el ungimiento para que hagamos el evento público, llamemos a unos pastores invitados, unos profetas. Y yo sí, después le digo, pastor, y nunca le decíamos, nos hacíamos los locos. Es más, Laura y yo ni hablábamos de eso. Ni hablábamos, no decíamos, no, nosotros nos hacíamos los locos. Nos hacíamos los locos, no, ¿cuál día? ¿No? ¿Qué día? Hasta que un día nos agarraron de así como era. Mira, es hoy, pam, listo. Y aquí estamos, hace 4 años después. Entonces, y hemos podido ver que en este tiempo realmente Dios ha respaldado lo que nos venía diciendo, lo que venía hablando en cuanto al llamado en nuestra vida. Entonces, ¿pero por qué? Porque resulta que después que tú respondes, sucede lo siguiente. En el versículo 8 todavía dice, que ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. El 9, él dijo, Dios dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Quiere decir
que después que ya tú le dijiste a Dios, le respondiste a Dios, heme aquí, envíame a mí, es que recibes instrucciones de Dios. Después solamente de decirle a Dios, Señor, yo voy. Eso, vamos a llevar eso a un ejemplo más coloquial. Si usted en su casa era el que hacía los mandados, yo en mi casa cuando vivía en Caracas no tanto, pero cuando viví, bueno, en Caracas también, pero cuando viví en Barlovento, donde mi abuela, cuando viví cuando iba por Puerto La Cruz a casa de mi tía, yo era el que salía a hacer los mandados. Luis, acércate a la bodega y compra tal cosa. Pero si yo no decía yo voy, ¿qué me iban a decir que comprara? Yo tenía que primero decir, no, yo voy, tía, tranquilo. ¿Qué tengo que comprar? Después salía la instrucción. Nosotros muchas veces queremos que el asunto sea al revés. Dios, dime qué es lo que tengo que hacer, pero es que ni siquiera le hemos dicho a Dios para dónde queremos ir. Señor, sí, aquí estoy, úsame. ¿Me entiendes? Entonces, nos damos cuenta que para realmente nosotros ser guiados por Dios, para nosotros realmente queremos buscar instrucciones de Dios, necesitamos decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Señor, úsame. Ojo, y eso es más que de la boca para afuera. Eso es un tema de corazón. ¿Me entiendes? Eso es un tema del corazón. Tú no le puedes decir a Dios, no, sí, Dios, úsame, pero úsame en lo que yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. No, eso no es así. ¿Verdad que no? Vamos a verlo así. Pues si usted lo contrata en una empresa, vamos a suponer, para que usted sea, no sé, el que salude a la gente en la entrada de la puerta de la empresa. El portero, vamos a decirlo así. Buenos días, ¿cómo está? Para adelante. Si usted lo contratan para eso, usted no va a hacer nada. No, yo entonces usted le va a decir al jefe, no, es que yo no quiero ese puesto, yo quiero que usted me ponga a ser gerente general. ¿Verdad que no? O sea, si usted fuiste contratado para eso, fuiste contratado para eso. Es lo mismo que pasa con Dios. Entonces, si Dios te dice, hijo, tú vas a ir, ve a hablarle a fulanito, ve y háblale. Ve, hijo, porque, ojo, también te puede decir, hijo, no vaya, también puede ser. Porque a veces tenemos, dentro de ese tema, de ese activismo que hablamos, que les estaba comentando, muchas veces tenemos que, viene esa mentira religiosa en la mente de que sí, pastor, es que tenemos que ir, es que la palabra nos dice. Y yo digo, ¿y tú sabías que la palabra también dice que le dijo Jesús le dijo a los apóstoles que cuando pasaran por una ciudad que no entraran, que la esquivaran, que se fueran para otra? ¿Por qué? Porque simplemente la orden era no entren para esa ciudad, pues. O cierto o falso que dice que cuando fueran de dos en dos, que no se llevaran ni vianda, ni abrigo, ni nada, que llegaran a las casas, y si los recibían y ellos decían, paz a ustedes, tal, se quedaran allí, comieran allí, pero que si no los recibían, se sacudieran las sandalias y siguieran, ¿verdad? ¿Ves? Entonces ves que la cosa no puede ser en la emoción, puede ser en el espíritu, tiene que ser en el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que abocarnos a tener ese encuentro con Dios. Porque más allá de los llamados, más allá de los temas ministeriales, más allá de qué es lo que vas a hacer en pro del reino para Dios, está el hecho de que si tú quieres recibir dirección y guía en tu vida, necesitas buscar ese encuentro con Dios. Necesitas que realmente Dios te hable. Yo lo recuerdo cuando me pasó a mí. Yo no estaba en la iglesia, yo no estaba orando, yo no estaba buscando una montaña escondida orando, no, yo estaba en mi trabajo. Y fue un quebrantamiento tal que yo no podía parar de llorar del encuentro que tuve con Dios en ese momento. ¿Eso no fue lo que le pasó a Saulo? Totalmente. A Saulo le pasó que persiguiendo a Jesús se encontró con él y lo quebró. Entonces, Dios le envió un hombre que le fue a hablar de parte de él. Entonces, pero ya había tenido el encuentro. Entonces, hermanos, necesitamos buscar tener ese encuentro con el Señor. Y más en este tiempo de pandemia, lo necesitamos mucho. Porque estamos en un tiempo de o estamos con Dios o no estamos con Dios. ¿Ok? ¿Tú quieres paz? Busca de Dios. ¿Tú quieres dirección? Busca de Dios. ¿Quieres oír a Dios? Busca de Dios.